Bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y este derecho incluye el derecho a no ser molestado, a investigar, recibir y difundir información y opiniones sin límite de fronteras y por el medio que le parezca posible. Eh, bueno, eso dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como mencionamos recién, ahora estamos entrando en algunas distinciones conceptuales que nos van a servir para entender mejor de qué hablamos cuando a veces medio confusamente usamos distintos términos que parecen con significados similares, pero que no significan lo mismo. Es el caso, citando este artículo, de, por ejemplo, la libertad de expresión, que vamos a diferenciar de lo que es la libertad de prensa y de otros dos conceptos como derecho a la información y derecho a la comunicación. Muy brevemente, este artículo que leímos hace referencia al derecho de todo individuo a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión, a diferencia de la libertad de prensa, es un derecho, no un deber, y es individual. Es decir, lo posee todo individuo que quiera utilizarlo. Bueno, esto lo que implica es que ningún gobierno, ningún Estado puede censurar o puede perseguir a un individuo por su opinión o por lo que fuere. Eh, en una segunda instancia tenemos el otro concepto que mencionábamos recién, que es el concepto de libertad de prensa. Hablamos hace un ratito de algunas características que tienen los derechos humanos, ¿se acuerdan? Eran la característica de son universales, son eh, intransferibles, y entre otras cosas también son interdependientes. Bueno, libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la comunicación, son conceptos que se abarcan, que se tocan y que son interdependientes entre sí. En este caso, hablando de libertad de prensa, se produce a veces una información, muchas veces con carácter intencionado y malicioso, eh, para confundirlo con el concepto de libertad de expresión. ¿Por qué? Dijimos libertad de expresión es un derecho, es individual, eh, y concierne entonces a todo individuo que quiera utilizarlo. El Estado no puede prohibírselo. En el caso de libertad de prensa, hemos escuchado muchas veces a los periodistas hablando de que determinado gobierno ataca la libertad de prensa. La libertad de prensa se confunde maliciosamente o se intenta confundirla maliciosamente con lo que es la libertad de expresión, pero a diferencia de esta, la libertad de prensa no concierne al individuo, sino que concierne a un grupo de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un derecho individual inalienable y no tiene el mismo carácter que la libertad de expresión. ¿Es interdependiente de la libertad de expresión? Sí, como lo dijimos anteriormente. O sea, la libertad de prensa, una empresa de medios puede ser un medio o una vía para llevar adelante la libertad de expresión. ¿Sucede siempre así? Quizás sí, quizás no tanto. Sin embargo, no se puede negar que tienen cierta interdependencia. Pero hay que diferenciarlos porque no es lo mismo una empresa o un conjunto de empresas que un individuo expresando su opinión. Básicamente porque la empresa no tiene una opinión en sí misma. O sea, es de un carácter mucho más complejo que el individuo que opina a modo individual. Y esta complejidad de la empresa implica también que no tenga el mismo valor la voz que salga de la empresa que la voz que sale de un individuo. Entonces, me gustaría mencionar que la libertad de prensa tiene esta particularidad de que refiere a las empresas, que pueden ser un medio para la libertad de expresión, pero no necesariamente lo son. Y otro carácter que tienen es que pueden contribuir también a la pluralidad de voces y de ideas, y de esa manera enriquecer el debate democrático o a los sujetos que participamos en sociedad de la democracia, pero no necesariamente lo hacen. Entonces el Estado ahí lo que no puede hacer es censurarlos, pero sí debe regular las empresas. Entonces ahí aparece un deber del Estado nuevamente
para garantizar los distintos derechos relativos a la información y a la comunicación. El otro concepto que quería tocar, que lo vamos a tocar rápidamente, pero es importante mencionarlo, es el de derecho a la información. Dijimos entonces que en estas tres etapas que mencionaba Loretti en cuanto a los sujetos de derecho, hay una primera que concibe un sujeto empresarial, que es el dueño de un diario, por ejemplo. Una segunda que comienza a principios del siglo XX con las primeras asociaciones de periodistas, que concibe al periodista individual como portador de derecho, y después una tercera. Esta tercera llega con lo que mencionamos hace minutos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esa Declaración Universal se empieza a concebir al sujeto de derecho de derecho a la comunicación y demás como un sujeto universal, es decir, todos tenemos ese derecho, no es solamente la empresa de prensa ni el periodista que trabaja para esa empresa de prensa. Al universalizarse esto, surge entonces lo que entendemos, o el concepto que mencionamos recién, de derecho a la información. El derecho a la información está ligado a el rol social que cumplirían los medios masivos de comunicación y les carga el peso de la responsabilidad de hacer llegar esa información a toda la sociedad. Es decir, se habla de la información y la comunicación como un bien de interés público. Por lo tanto, las empresas que brinden información deben tomarla como un bien público, como de interés público, y eso debe llegar a la totalidad de la población. Entonces, de esa manera, el sujeto de derecho, o sea, el individuo común, tiene derecho a recibir, a elegir y a responder a esa información que le proveen los medios masivos de comunicación. Coincide justamente con la etapa en la que se masivizan los medios, con el auge de la radio y después de la televisión, justamente. Donde el receptor, esto tiene que ver con el concepto también, el receptor recibe, elige y todo, pero no produce información, no es activo. Entonces es un receptor activo, pero no es productor de información, no comunica. Y esta palabra es importante porque nos lleva a esta distinción entre derecho a la información y el derecho a la comunicación, que es nuestro concepto central a lo largo de la materia. Bien, vamos a ver qué es el derecho a la comunicación. Volvemos a los derechos humanos un ratito. Los derechos humanos se dividen en tres grandes grupos, en tres momentos diferentes también. El primero en reconocerse, o el primer grupo, es el que refiere a los derechos civiles y políticos, también conocidos como los derechos de la libertad, y que abarcan el derecho a la protección de la libertad, de la seguridad, de la integridad física y moral de las personas. Después de este primer grupo, siguió la nueva generación de derechos humanos, que fueron los sociales, políticos y culturales, también conocidos como los derechos de la justicia y de la igualdad. Los anteriores dijimos que eran los de la libertad, estos son de la justicia y de la igualdad. Estos derechos abarcan el derecho a una justicia social real, a un bienestar económico y también a recibir una cultura de acceso a la totalidad de las personas. El tercer grupo de derechos se trata de los derechos conocidos como derechos colectivos, derechos de los pueblos, también llamados derechos de la solidaridad. Dentro de esto se abarca el derecho a la autodeterminación, a la paz, a la democracia, a la integración, el derecho ambiental, pero también el derecho a producir y recibir información, y son generalmente los derechos que llegaron por último y que están ligados a los procesos de descolonización de los 70. Si uno se pone a leer estos tres derechos y lo compara con la definición del derecho a la comunicación, se puede notar que el derecho a la comunicación está dentro de los tres. Es decir, abarca estos tres grupos de derechos humanos, por lo tanto es un derecho bastante complejo y bastante completo, siguiendo con la idea de interdependencia y demás cuestiones que quizás, digamos, tienen diferencias de matices entre los distintos derechos, o se abarcan o se complementan.
como decíamos que los derechos humanos son el derecho a producir derechos, el derecho a tener derechos, e ir generándolos activamente y nuevamente. En este sentido, bueno, como decíamos, entonces, ¿qué es el derecho a la comunicación? Bueno, es el derecho a ser informados, pero no solamente eso. También es el derecho a poder expresarnos, a poder decir, a hablar con nuestra voz propia, con nuestras propias ideas, a ser escuchados también, y a construir ciudadanía desde lo comunicacional. Entonces vemos que se trata de un derecho mucho más abarcativo que lo que era, por ejemplo, el derecho a la información. No se limita al derecho a la información, sino que lo abarca relacionando las libertades individuales con las profesionales, con las industrias culturales y con la construcción de ciudadanía civil, política y social. Porque cuando creamos sentido, cuando damos participación a todas y todos, cuando la cultura se hace accesible a todos los ciudadanos, estamos construyendo ciudadanía. Ya no tiene una noción del ciudadano como un mero receptor, digamos, como alguien que tiene derecho a recibir información, a elegirla, pero no la produce, no habla. En este caso, el ciudadano participa de la formación y difusión de los contenidos. Por eso se forma ciudadanía. De esta manera, entonces, se crea democracia, pues se invita a los sujetos a participar, a formarse no solo como receptores de información, sino como productores, como sujetos de derecho, pero además con voz propia. De esta manera se invita también a las construcciones comunes, al debate común, como fue el caso, pusimos como ejemplo el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como un ejemplo de concepción de derecho a la información, pero además también de participación ciudadana en ese proceso de creación de la ley, con lo cual había una sinergia entre el concepto que la ley expresaba y la forma de hacerse de la ley, de la misma. Así que en este sentido, el derecho a la comunicación se expresa como superador del derecho a la información, contiene a su vez el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa. Bueno, sí, por eso creemos que es tan importante conseguir el derecho a la comunicación como el más abarcativo de todas estas nociones y también como ligado a la noción de derechos humanos que proponemos desde la cátedra. Así que bueno, para repasar un poco por arriba, empezamos hablando de algunas nociones básicas de derecho, distinguiendo el derecho interno del derecho internacional. Después seguimos hablando de algunas nociones de derechos humanos, lo historizamos un poco. Hablamos también de la noción del derecho, de los derechos humanos como el derecho a tener más derechos, de esa dinámica creadora, que a su vez pusimos como ejemplo también, sin mencionar, la creación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. Y después, bueno, pasamos también a mencionar lo que fueron la jerarquía constitucional de los tratados internacionales a partir de la reforma constitucional del 94 en la Argentina, los procesos de cómo se van reconociendo los derechos humanos desde el Tratado Internacional a la modificación de la legislación local y la importancia de las políticas públicas para garantizar esos derechos, e hicimos algunas distinciones entre conceptos que a veces son confusos para lavar y dejar bien claro el concepto de derecho a la comunicación. Bueno, el próximo teórico va a ser con Germán y en 2 semanas nos vamos a estar viendo para ver el rol del Estado para garantizar el derecho a la comunicación. Un placer.